Bueno, vamos a ver otro tipo de regulación enzimática que se llama alosterismo, que es un método muy preciso. Son enzimas particulares, enzimas alostéricas, que tienen estas características propias. Primero, están formadas por varias subunidades, es decir, que tienen estructura cuaternaria, ¿vale? Estructura cuaternaria de las proteínas, cuando hay más de una cadena peptídica, ahí con estructura terciaria, ¿vale? Se unen varias y tenemos pues una estructura cuaternaria. Segundo, tienen varios centros de regulación. Normalmente cada subunidad tiene su centro activo, evidentemente, pero además del centro activo tiene un centro donde se unen activadores o inhibidores, ¿vale? Es decir, tienen centros donde pueden enganchar sustancias que activen o inhiban. Y luego tienen dos conformaciones distintas, la forma R, que es activa, con alta afinidad por el sustrato, y la forma T, que es inactiva, con baja afinidad por el sustrato, que no lo une. La forma R se logra cuando los centros reguladores están unidos a los activadores, lógico, y la forma inactiva ocurre cuando son los inhibidores los que se unen ahí a los centros de regulación, ¿vale? Entonces tenemos aquí, esta es la enzima alostérica, cuando está en su forma de baja afinidad, forma T, ¿vale? Tiene esta forma, el centro activo. Esta es una subunidad y esta es otra subunidad, ¿vale? Es decir, es una enzima alostérica que tiene dos subunidades. Su centro activo y el centro alostérico donde se unen los activadores e inhibidores. Bueno, pues si se une el activador, ¿vale? Aparece la forma R, que es de alta afinidad. Ha cambiado la forma de las subunidades, ¿vale? Bueno, pues aquí lo vemos. Con el inhibidor ahí unido está la forma T, inactiva. Ahora, si se une un activador, otra molécula distinta, cambia la conformación y entonces la enzima pasa a su forma activa, en la que el sustrato encaja bien con el centro activo, ¿vale? Entonces, en cuanto se suelta el inhibidor y se mete aquí un activador, se cambia la conformación tridimensional de estas subunidades y se ponen en su forma activa, haciendo que el centro activo pueda enganchar bien al sustrato, ¿vale? Y además hay otra cosa muy importante, que es lo de la interacción cooperativa entre las subunidades. Si una de las subunidades se activa, porque se ha unido un activador, esa activación de una subunidad desencadena una activación de las otras subunidades, ¿vale? Aunque, por ejemplo, en esta, que son dos subunidades, con que se una aquí un activador en una subunidad, no necesita que se una un activador en la otra, ¿vale? Quitas el inhibidor, metes ahí un activador, esta subunidad se activa y ese cambio en una subunidad hace que la otra también se active. Y aquí son dos, pero imagínate que son 5 subunidades. Pues que una sola se active hace una cascada de activación en todas las otras, ¿vale? Desencadena. Eso es lo que se llama interacción cooperativa. Y lo mismo ocurre en la inhibición. Por tanto, la regulación de las enzimas alostéricas es muy rápida. Se necesitan pocos activadores e inhibidores. Con que haya uno para una subunidad, el resto ya van detrás, ¿vale? Y luego, la cinética, también característica importante de las alostéricas, es que su cinética no sigue la función de Michaelis-Mente, ¿vale? Por eso la curva no es micaeliana. Curva micaeliana es la curva típica de Michaelis-Mente, de la función, ¿vale?, hiperbólica. Pero las enzimas alostéricas siguen esta otra curva en su actividad, en forma de S, ¿vale? Y por eso se dice que tienen una gráfica sigmoidea, ¿vale? La regulación alostérica es muy precisa, tanto que la mayoría de las enzimas que catalizan las reacciones del primer paso de una ruta o las que se encuentran en las ramificaciones de una ruta se ramifica en otras, pues esas enzimas que están ahí o en el primer paso o en las ramificaciones casi siempre suelen ser enzimas alostéricas porque permite regular muy bien la velocidad a la que está trabajando esa ruta metabólica, ¿vale? La glucólisis, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora la nomenclatura y la clasificación de las enzimas para ver los tipos que hay. Se conocen, bueno, hay muchísimas enzimas, evidentemente, 2000 aprox,
puede que ahora mismo haya más ya, pero bueno. Y para nombrarlas se usa un término que hace referencia a su sustrato y al tipo de reacción que cataliza, añadiéndole el sufijo asa. Por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que lleva a cabo una reacción de deshidrogenación, que es pérdida de hidrógenos, sobre su sustrato, que es el piruvato, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería pues una nomenclatura pues de andar por casa, la más utilizada. Pero bueno, la nomenclatura recomendada por la Comisión Internacional de Enzimas es un código de 4 números que hace referencia a la clase, subclase y subdivisión, y no sé si creo que hay otro subtipo, no sé qué, en la que se incluye la enzima, además del cuarto número que indica la enzima concreta, ¿vale? Pero es una nomenclatura, bueno, se usa menos que la tradicional, lo que pasa que es menos cómoda, pero sí que es una clasificación más estricta, ¿vale? Enzimas, las 6 clases, que sería en el código de los 4 números el primer número, ¿vale? El número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6, ¿de acuerdo? Dentro de las clases hay subclases, subdivisiones, bueno, en fin. Bueno, solo vamos a ver las clases, que son las más importantes. Clase 1, oxidorreductasas. Como su nombre indica, catalizan reacciones redox, es decir, reacciones de oxidación y de reducción, o que es lo mismo, reacciones en las que se pierden electrones, es decir, esos son oxidaciones, y reacciones en las que se ganan electrones, esos son reducciones, ¿vale? Reacciones redox. Se llaman redox porque siempre que hay una reacción de oxidación tiene que haber a la vez una reacción de reducción, ¿vale? Por eso es reducción, oxidación. Intervienen en reacciones catabólicas que desprenden energía y hay varios tipos de oxidorreductasas. Tenemos las deshidrogenasas que quitan los H+ y los electrones a una molécula, las oxidasas que ceden electrones al oxígeno, bueno, hay unas cuantas, ¿vale? Clase 2, transferasas. Transfieren o pasan grupos funcionales de una molécula a otra. Según el grupo que transporten pueden ser transaminasas si trasladan el grupo amino de una molécula a otra, transmetilasas, el grupo metil, CH3, transacetilasas, el grupo acetil, ¿vale? CH2, CH3, transcarboxilasas, si es el COH, ¿de acuerdo? Clase 3, hidrolasas. Las hidrolasas hacen hidrólisis, es decir, rompen enlaces utilizando agua, H2O, ¿vale? Una hidrólisis es eso, es una rotura de una molécula porque se ha metido una molécula de agua de por medio. Ejemplos, las carbohidrasas que rompen enlaces glucosídicos, ¿vale? Por ejemplo, la maltasa. La maltasa es una hidrolasa que, gracias al agua, es capaz de coger la maltosa, que es un disacárido formado por 2 glucosas, y romper el enlace O glucosídico y liberar las 2 glucosas, ¿vale? La lactasa también, ¿vale? Bueno, las esterasas que rompen enlaces éster. Aquí tenemos las lipasas, las fosfatasas, ¿vale? Las peptidasas que rompen enlaces peptídicos, las nucleasas que rompen enlaces nucleotídicos. Bueno, clase 4, liasas. Las liasas rompen enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o algo similares. Por tanto, pueden originar dobles enlaces al romper estos enlaces. Y además lo hacen sin que ocurran procesos ni de oxidación ni de hidrólisis, como en el caso anterior. ¿Y cómo hacen esto? Pues lo hacen por medio de reordenamientos electrónicos en los enlaces. También pueden hacer lo contrario. En vez de romper, en vez de formar un doble enlace, ¿vale? Al contrario, deshacer un doble enlace, por ejemplo, carbono-oxígeno, CO, un enlace cetona o aldehído, deshacer el doble enlace uniendo un grupo funcional. No necesitan ATP. Y aquí tenemos las descarboxilasas, las hidratasas, las sintasas. Isomerasas, clase 5. Realizan reacciones de isomerización. ¿Qué es un isómero? Es aquella molécula que tiene... bueno, hay distintos tipos de isómeros, pero bueno, los que más conocemos, los isómeros de grupo funcional, pues que tienen un grupo funcional en un carbono diferente, ¿vale? Entonces las isomerasas cambian un grupo funcional, alcohol, ácido, amino, lo cambian de un carbono a otro en la misma molécula, ¿vale? Es decir, el OH que antes estaba unido al carbono 2, pues ahora está unido en el carbono, yo qué sé, pues 3 o 4, o lo que sea.
Y por último, la clase 6, las ligasas. Las ligasas unen un grupo a una molécula o unen moléculas entre sí. De ahí viene lo de ligasa, ¿vale? De ligand. Se diferencian de las liasas en que para hacerlo necesitan ATP. Y aquí tenemos las descarboxilasas, las sintetasas. Bueno, tenía aquí, a ver, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿vale? Aquí es una página bastante interesante esta, en la que se ve la clase 1, oxidorreductasas, catalizan reacciones de oxidorreducción, transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro, ¿vale? Aparecen todas. Si queréis ver esta página, pues tenéis ahí la dirección, ¿vale? Ahí está. eu.eus/biomoléculas/enzimas 13.htm. Sí, bueno, pues eso es bastante interesante, porque lo pone de un modo muy breve lo que hace cada una de ellas. Bueno, y con esto hemos terminado el tema de enzimas. En el siguiente ya nos meteremos con el metabolismo, empezando por el catabolismo.